Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas. Esta vez continuamos con el análisis del libro El Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Si bien digo analizamos este libro, estaremos analizando apenas un par de versos, como ya lo hicimos en la clase pasada. ¿Qué podemos aprender del libro El Cantar de los Cantares? En hebreo, Shir Hashirim. El libro El Cantar de los Cantares parece una historia de amor. Y como dijimos ya, esto fue una especie de problema inicialmente para incluir el libro del Cantar de los Cantares en la Biblia, porque parecía un libro de una historia de amor como cualquier otra. Y es más, hasta un libro algo erótico. Porque de paso el erotismo y esta figura eh, a lo largo de todos los siglos fue mal vista, uh, especialmente en la Edad Media, etcétera, cuando se considera o se consideraba el amor y el sexo como cosas pecaminosas. Sin embargo, la Biblia entera, de principio a fin, es una alegoría de amor, una historia de amor, una historia típica, como las nuestras, del creador como el esposo, inicialmente el novio, que conquista a su novia y que luego quiere hacerla su esposa y finalmente la Biblia termina con una boda, las bodas del Cordero, en la que esta unión se consolida. Y dijimos también que el libro del Cantar de los Cantares debería ser el último de la Biblia porque ya relata el estado de esposo-esposa y los cantos que entre los dos mutuamente se realizan. El libro en sí está finamente estructurado como un poema mucho más visible que los otros. Los otros libros, dijimos, toda la Torá en realidad es un poema, pero el libro Cantar de los Cantares eh, mantiene las figuras poéticas claramente definidas. Vamos al texto nuevamente para recordar que en el Cantar de los Cantares, el capítulo 2 dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Y luego, vamos a añadir un poquito: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Qué nos recuerda estas dos frases últimas de este verso? Primero dice: a su sombra placentera me he sentado. El Creador se muestra también como un águila, como un ave, inclusive desde el inicio, y el mismo salmista dice: a su sombra estaré seguro, bajo sus alas estaré seguro. Y aquí nos da la idea de que estamos bajo la sombra de un árbol, a la sombra del Omnipotente. ¿Bien? Dice: a su sombra placentera me he sentado. La novia se pone debajo de la sombra de este gran árbol que parece ser poéticamente aquí el creador. Y dice además el fruto de ese árbol: y su fruto es dulce a mi paladar.
que nos recuerda de qué otra frase podemos hablar en el mismo sentido de que su fruto es dulce a mi paladar. Hay un profeta que habla de que la palabra, lo que conocemos como la ley o la Torá, le supo dulce como miel. Y dice además, y me la comí. Entonces, la Biblia entera está hablando bajo diferentes perspectivas aparentemente históricas, bajo diferentes historias, envuelve el mismo mensaje, la misma estructura, que se viene repitiendo en diversos lugares bajo diferentes formas. Hablamos en la clase pasada acerca de la rosa de Sarón, y este es una frase, un concepto aparentemente conocido en el mundo cristiano, pero que tratamos de entenderlo un poquito más utilizando las palabras hebreas. Y vamos a retomar inicialmente este verso para poder introducirnos hacia el mensaje del segundo verso. Como y dice, yo soy la rosa de Sarón. Aquí en esta rosa, esta palabra un poco complicada, Habatzelet, que es la palabra que se utiliza aquí como rosa, o traducida también como lirio. Vamos a poner esta palabra nuevamente en la pantalla y revisar su estructura, cómo está escrita en el lenguaje hebreo. Habatzelet, esta palabrita que está aquí, Habatzelet, la vamos a poner en nuestra pantalla para recordar. Entonces, esta palabra significa aquí rosa, ¿sí? Rosa. ¿Y qué dijimos de esta palabra rosa? Esta palabra rosa tiene dos letras cuya unión de estas dos letras podemos analizarla de la siguiente forma. Las letras son la letra Bet y la letra Lamed. La letra Bet y Lamed, en el orden en que están escritas aquí, significan en este caso Bel, y le pongo en mayúsculas para recordar de dónde viene. Entonces yo voy a poner aquí más bien de esta forma. Vamos a poner Babel, ¿sí? Porque no está escrito aquí Babel, está escrito solamente Bel. Cuando escribimos las letras en este orden, nos está haciendo referencia a este estado espiritual conocido como Babel. En la escritura, cuando hablamos de Babel o de Babilonia, parece que estuviera hablando de una ciudad, y de hecho termina el Apocalipsis hablando de una ramera, pero el sentido que está escondido en la escritura es el corazón confundido. El corazón confundido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el corazón confundido? Que hay que restaurarlo. Hay que volverlo a su estado original. El estado original es con estas, en esta forma, aquí Bel
se debe transformar en lev. En lev, ¿sí? A veces se escribe con B corta, pero vamos a poner con B larga porque para que podamos mirar aquí esta referencia, ¿no? Lev, que significa corazón. Es decir, aquí el corazón está escrito en la forma correcta. Y el estar escrito en la forma correcta significa que el corazón ya está en su puesto, en su lugar, o está rectificado. Es decir, inicialmente aquí la rosa encierra a un corazón adentro. La estructura que estamos hablando aquí en el hebreo nos da esa imagen de que estas letras están encerrando a un corazón, pero a un corazón confundido, porque en este caso es Bel, porque está al revés escrito. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es cambiar este corazón confundido a un corazón rectificado. Toda la escritura es precisamente este mensaje. Transformar nuestro corazón confundido, porque dice la escritura que desde el inicio de su juventud el corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. Y si nosotros estamos confundidos o hemos aprendido a hacer el mal desde nuestra juventud, tenemos que ir transformando esto para reconstruir, para ponerle en su sitio al corazón. Cuando miramos ese texto, entonces cuando dice como una rosa entre las espinas, así es mi amada entre las muchachas. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón está mirando a su amada escondida entre unas espinas y el trabajo de esta amada es transformar su corazón confundido a un corazón nuevo. Por eso el salmista dice, le dice al Creador en sus salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, vamos a encontrar el secreto de todo esto y qué enlace tiene con la creación misma, el primer día de la creación en Génesis. Para ello vamos a recordar la palabra secreto que viene del hebreo sod y que se escribe como Samech, Vav y Dalet. Y esta palabra tiene una gematria. Cuando hacemos la gematria tomamos el valor de la letra Dalet, vale 4, la letra Vav vale 6 y la letra Samech vale 60. Por lo tanto, la palabra secreto tiene un valor de 70. ¿Por qué estamos tratando de buscar el secreto escondido en las escrituras? Porque hay un salmo, un bonito salmo que podemos revisarlo en nuestro texto, que habla precisamente de este secreto. Veamos. El libro de los Salmos 25. Sí, vamos a poner esta versión 25:14. ¿Qué dice el Salmo 25:14? Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Es decir, cuando
leemos la Biblia, en realidad no debemos leerla solamente. Leer la Biblia es un acto simple, es un acto sencillo, pero si no profundizamos, si no pensamos, si no escudriñamos las escrituras para encontrar dentro de lo que está escrito los secretos, porque esos secretos son ¿de quién? Los secretos de el Creador, que son para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que excavar en esa tierra para encontrar los secretos. Veamos entonces si es que el trabajo nuestro es ser una rosa que tiene que transformar su corazón. Esa rosa está escondida entre espinas y tiene que transformar su corazón porque en la interioridad de esa rosa está un perfume grato. Mientras más nos centramos en el centro de la rosa, vamos a encontrar más concentrado el perfume. Es decir, si solamente miramos a la rosa y la apreciamos, los pétalos externos, vamos a tener un aroma, un bonito aroma, pero pequeño. Y mientras más profundizamos hacia el centro de la rosa, vamos a encontrar el aroma más profundo. Es lo mismo que cuando nosotros tomamos un perfume. El perfume va a ser la esencia de ese perfume va a ser el concentrado de ese aroma. Pero si solamente tomamos una colonia, por ejemplo, esa colonia contiene un poquito de ese perfume, pero no tiene el olor profundo de esa esencia que contiene la rosa. Y entonces lo que nos interesa en este espacio es encontrar la esencia de lo escrito. ¿Para qué está escrito lo que vimos aquí? Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y luego, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Vamos a saltarnos al libro de Génesis 1 y vamos a leer lo que corresponde al primer día de la creación. Esto está escrito aquí como la creación del mundo, pero nosotros hemos ido un poco más allá para afirmar que lo que está describiendo este libro no es únicamente la creación del mundo en la forma en que nos imaginamos, sino la creación de nuestro propio mundo interior, nuestra propia creación, y no solamente lo que ocurrió hace, de acuerdo al relato bíblico, hace 6,000 años, o de acuerdo al relato científico, hace millones de años atrás, exactamente 13,800 millones de años, en lo que se conoce como el Big Bang. Lo que está relatado aquí está relatando nuestra creación continua, la creación del día de hoy, la creación que realizamos o debemos realizarla todos los días y a cada instante. Bueno, leamos entonces el texto que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Son 5 versos del día 1. Este texto que hemos visto en una traducción
Si tomamos las palabras hebreas por ahora para analizarlas desde una perspectiva numérica nada más, en realidad este texto contiene mucho más información que lo que está traducido. El texto hebreo, primeramente, no tiene vocales. Por lo tanto, cada palabra puede ser interpretada con diferentes otras vocales, lo cual nos lleva a pensar que el mensaje escondido en la escritura no es únicamente lo que está traducido. Es decir, hay mucho más información allí o se podría traducir de otra forma si es que añadimos otras vocales para hacer sonar esas letras sin vocales que vienen a ser el lenguaje de tartamudos. Vamos a poner por un momento el texto en hebreo. Para quienes conocen un poquito ya de hebreo, vamos a leer este primer verso que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Lo que está traducido como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya hemos hablado algunas veces de que la traducción no fue fidedigna, porque inclusive escondió estas palabras de aquí que aparentemente no tienen significado. Pero, como nosotros sabemos, nada está de más, ni tenemos tampoco que añadir. Nada está de más en la Torá. Cada letra, cada palabra tiene su significado. Ni siquiera dice podemos quitar una comita ni una corona de lo que está escrito allí. Los 5 primeros versos vamos a ir encontrando, por ejemplo, voy a ir señalando para que ustedes puedan reconocer luego en la siguiente fase que vamos a mostrar. Esta palabra, Elohim, que aparece por primera vez aquí, vamos a seguir viendo en dónde más aparece. ¿Sí? Aparece en el verso 2. ¿Sí? En el verso 2. Luego, sigamos al verso 3, 4, perdón, al verso 4, el verso 3 estaba por aquí, el verso 4, el verso 5. ¿Sí? El verso 5. Y aquí aparece, perdón, el verso 4 aparecería aquí 2 veces y el verso 5 aquí una vez. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces aparece Elohim o Dios en el texto? Contemos nuevamente, aquí sería 1. En el verso 2, 2. En el verso 3, aquí sería 3, 4. Y en el verso 5, 5. ¿Sí? Entonces, hemos encontrado 5 ocurrencias del nombre Elohim que corresponde a lo que se tradujo como Dios. Veamos, confirmemos. 1. Aquí hay 2, 3, 4, 5. Y perdón, entonces serían 6. Creo que me salté alguna ocurrencia de la palabra Elohim en el texto hebreo. Veamos. Vamos a repasar porque esto es importante. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el verso 5.
Entonces, efectivamente, hay 6 palabras traducidas como Dios. El análisis numérico, en la forma que lo estamos haciendo muy simple, de esto nos va a mostrar cierta belleza en la escritura. Si hacemos algo mucho más minucioso de lo que vamos a hacer, vamos a encontrar otros números y ciertas otras cosas hermosas que nos van a enlazar con otros textos también. Por ahora, vamos a mostrar una imagen del mismo texto que habíamos visto hace un momento del primer día de la creación, pero ahora escrito de esta forma, en la forma de un corazón. Todo esto, esta imagen primeramente es dibujada por una querida amiga, hija de un rabino en Israel, hija del rabino Chaim Prim. Ella se tomó la molestia de dibujar estos 5 versos de esta forma. Y si conocemos un poquito, recordamos un poquito lo que habíamos visto, vamos a intentar revisar este texto desde el principio. Recuerdan que la primera palabra del texto hebreo era Bereshit. Bereshit, que está aquí. Bereshit bara Elohim. Et Hashamaim be'et haaretz. Si continuamos escribiendo el texto a lo largo de esta figura, ¿sí? ¿Recuerdan cuántas veces dijimos que estaba Elohim en el texto? ¿Sí? Contemos pues, aquí podemos conocer Elohim. Elohim está escondido o está escrito, dibujado estratégicamente en esta figura, ¿no? Aquí tenemos 1, aquí está otra vez 2, 3, 4, 5 y 6. Quizás vale la pena que lo vaya señalando. Veamos dónde está. Vamos a ir poniéndole un color aquí. ¿Sí? 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tenemos estos 6 nombres, lo que está traducido como Dios, simétricamente escondidos dentro de esta estructura que tiene la forma aproximadamente de un corazón. Si analizamos, algún momento hemos de ver todo esto, aquí el número de letras y el número de palabras que están separando a cada una de estas apariciones del nombre Dios o Elohim en esta figura, vamos a encontrar números como por ejemplo el número 13, el número 13 que está relacionándonos con el amor, ¿sí? El número 13. También vamos a encontrar el número 22, también el número 5 que dijimos que se repite, porque son 5 los versos de este capítulo del primer día de la creación. Aquí simétricamente hay una separación entre estas palabras. Vamos a encontrar simetría, vamos a encontrar, inclusive también el número 10. Ya lo vamos a hacer en algún momento, pero por ahora vamos a reflexionar sobre el significado de este texto, de los 5 primeros versos del libro de Génesis. Encima de este corazón, o mejor dicho, dentro de este corazón, está dibujado una rosa.
Y aquí está el texto del versículo 2, que dice: como una rosa entre las espinas, así es mi amada entre las muchachas. Esta es Beshoshana, que es la palabra rosa, que ahora en este verso se utiliza la palabra Beshoshana. Beshoshana bein hachuchim. Beshoshana bein hachuchim. Ken rainti bein habeinut. Perdón que yo no soy un experto en el hebreo, estoy tratando de aplicar un poquito la lectura de las letras hebreas para ir buscando este enlace entre el texto del Cantar de los Cantares y el texto del libro del Génesis. Cuando vemos que este primer día de la creación se puede dibujar como un corazón y que aquí está simétricamente escondido el nombre del creador, vamos a ver otro nombre que también está simétricamente escondido. Si ustedes se fijan aquí en los caracteres negros, en la mitad de cada uno de estos enlaces de la palabra Elohim, vamos a señalar aquí esta letra Yud, perdón, vamos a ponerle en otro color, esta letra Yud aquí, esta letra Hei, esta letra Vav, solo que recuerden que tuvieron las letras que escribirse, ahora están, digamos, patas arriba, para tratar de seguir la estructura del dibujo, ¿no? Y otra vez, Hei. Entonces, aquí están escondidos simétricamente las palabras Elohim, que se traduce como Dios. Vamos a poner aquí, esto es Dios. Esto está traducido como Dios. Y estas letras, 4 letras que corresponden al nombre esencial del creador. A este nombre que es, hay un mandato de que este nombre no debe ser pronunciado. En realidad, todos los nombres sagrados no deben ser pronunciados alegremente. Entonces, aquí está el nombre Yud-Hei Vav-Hei, que lo vamos a poner con el nombre de Havaya para tratar de esconder el nombre divino. Pero nosotros sabemos que corresponde al nombre de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Como dijimos, está simétricamente escondido. Entonces, vamos a analizar estos dos nombres, a este nombre Havaya se lo tradujo como Jehová. Esto para tener una referencia cuando vamos a entrar directamente al texto. ¿Cuáles son las gematrias de estos nombres, el nombre Dios y el nombre Jehová? En hebreo, por supuesto, Elohim y Yud-Hei Vav-Hei. Regresemos a nuestra pantalla y vamos a tratar de encontrar este secreto. Entonces, refrescando nuestro conocimiento de los nombres del creador en hebreo. Entonces, tenemos el primer nombre es Elohim. Entonces, vamos a escribir Elohim en la forma en que debería ser escrito. Elohim, así. Elohim, que está traducido como Dios. Voy a ponerle, perdón, ahí. Hacerle así. Esto está traducido como Dios. Y el siguiente nombre es Yud, Hei, Vav, Hei, que está
traducido como Jehová. ¿Sí? Estos dos nombres son importantes y aparecen en el texto hebreo, en el relato de la creación. Para ello vamos a hacer un resumen. No voy a leer todo el texto, pero vamos a dejarles de tarea a cada uno que cuenten lo que vamos a hacer un resumen el día de hoy. Cuando leemos el texto hebreo, ¿sí? Vamos a contar, es decir, queda como para tarea de ustedes. ¿Cuántas veces aparece el nombre Dios, la palabra traducida como Dios, que en realidad debe ser Elohim? ¿Cuántas veces aparece en el texto de la creación del capítulo 1? Todo el capítulo 1, en el que tenemos 31 versículos. ¿Sí? Y aquí aparece otra vez Dios. Y vamos a llegar hasta cuando aparece la creación del hombre. Y esto aparece aquí justamente en el verso 4, cuando dice la creación del hombre y la mujer. En ninguna parte de estos versos aparece el nombre Jehová. Aparece únicamente Dios. Y voy a cambiar de versión para que puedan revisar esta diferencia, ¿no? Vamos a poner una versión, una Reina Valera. Vamos a poner una versión Reina Valera, por ejemplo, 95, para poder diferenciar. En el verso 4, cuando apenas aparece la palabra Jehová o el título Jehová, que en realidad viene del nombre sublime de 4 letras que dibujamos hace un ratito, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y para poder hacer esto un poco más también preciso, dijimos, hay que contar el número de veces que aparece la palabra Dios hasta antes de que aparece Jehová. ¿Cuántas veces hay? Y yo voy a ir poniendo aquí un resumen. Vamos a poner la palabra Dios, el nombre, el título, traducido como Dios, aparece 31 veces. ¿Sí? Aparece 31 veces. Y ahora vamos a hacer otra cuenta. ¿Cuántas veces aparece tierra, la palabra tierra, hasta justamente antes de que aparece la palabra Jehová? El título, el nombre traducido como Jehová. Porque vamos a hacer aquí vamos a detenernos veamos, vamos a detenernos a expresar, a encontrar, ¿no? En la palabra hebrea, aquí lamentablemente la palabra hebrea para tierra cambia en el verso de la creación del hombre. Ya alguna vez hemos mencionado por qué, pero por ahora diremos simplemente de que para crear al hombre, el creador lo hizo de una tierra diferente. Entonces, siempre en todas las palabras del capítulo 1 y hasta los 3 primeros versos del capítulo 2, cuando dice tierra, veamos aquí el 3, el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. La palabra tierra que aparece aquí es Eretz. Como todas las palabras de la creación hasta este momento. Aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? El día que Jehová, Dios hizo la
tierra, Eretz, ¿sí? Y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y ahora cambia y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová hecho llover sobre la tierra, Eretz, y la última vez que aparece esta tierra, Eretz, ni había hombre para que labrase la tierra, pero es la tierra llamada Adama. Hasta aquí, hasta esta parte, ¿cuántas veces aparece Eretz? ¿Dónde está aquí? Esta palabra Eretz, ¿sí? Hasta aquí, antes de que aparezca Adama. Si hacemos esta cuenta nos lleva a este número. Entonces vamos a poner, ¿sí? Aparece 26 veces Eretz, la palabra Eretz. Y luego aparece la palabra Adama. Es decir, todo lo que fue creado hasta antes del ser humano, se utiliza la palabra Eretz, pero aparece 26 veces, ¿sí? Y luego aparece la palabra Adama. Entonces, vamos a poner aquí antes de Adama. Esto puede parecer un análisis simple, un análisis sin mayor importancia, pero en realidad es un análisis muy interesante que guarda precisamente el secreto de la creación. Cuando decimos Dios, que viene de la palabra Elohim, de la palabra hebrea Elohim, esto implica, esta palabra Elohim implica juicio, el nombre del creador asociado al rigor o al juicio. Entonces vamos a poner aquí rigor o juicio. ¿Sí? Vamos a poner aquí rigor o juicio. La creación, toda la creación, el inicio de la creación está relacionado con el rigor y el juicio, en el sentido de que todo esto se realiza con conciencia, con buen juicio. ¿Sí? Pero encima de este juicio, ¿cuándo va a ser el hombre? El creador, cuando aparece el término Jehová, este número 26 que hemos estado mencionando al principio, está relacionado con precisamente el nombre de 4 letras Yud Hei Vav Hei. Es decir, ¿cuántas veces aparece Eretz? Antes de que aparezca Adama, aparece 26 veces. Es decir, cuando está escondido el nombre del creador allí en estas 26 apariciones de la letra Eretz, aquí está relacionado con la misericordia y le vamos a poner en otro color. Estos dos nombres, el nombre Elohim está asociado al rigor o al juicio y el nombre Jehová, Jabayá, está asociado a la misericordia. Entonces vamos a hacer este enlace aquí, Elohim asociado al rigor y al juicio y Jehová asociado a la misericordia. ¿Qué significa esto? Ahora, retornamos al verso del Cantar de los Cantares. Como una rosa entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. Esta figura que vimos en forma de corazón es el motivo de la creación. Es decir, el motivo de la creación significa el motivo de la reestructuración del corazón del hombre. ¿Por qué?
porque el corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. Entonces, inicialmente, cuando aparece el primer capítulo o el primer relato de la creación, el creador se muestra con su nombre de rigor o con el nombre de juicio. Es decir, aparece el creador como mostrándonos que en la creación hay un juicio, hay un rigor. Y este rigor está representado, le vamos a poner aquí, este rigor está representado por las espinas. Esa es la vida. Nosotros estamos aquí para afrontar todas las vicisitudes, todos los problemas, todos los sufrimientos, ¿en aras de qué? En aras de un crecimiento. Es decir, todo lo que está puesto y tenemos que enfrentar es para bien. Como el verso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, cuando miramos la vida y miramos los problemas, en los problemas tenemos que encontrar lo escondido en el problema, lo que nos va a dar el salto para aprender. Estas son las espinas. Para que nosotros nos acerquemos a una rosa, seguramente nos vamos a pinchar de cada espina antes de que podamos hacer nuestra a la rosa, antes de que podamos apreciar el olor fragante de la rosa. Estas espinas son necesarias para nuestro aprendizaje. En estas espinas encontramos el poder del crecimiento, el poder de asimilar, de conocer la belleza que está detrás de estas espinas, que es en sí la rosa. Y tenemos que profundizar en la rosa para encontrar en el centro de la rosa el gran perfume. Pero, ¿qué esconde todo esto desde el principio? Está escondido las 26 veces de la tierra que tenemos que trabajar. Siempre hemos relacionado en este espacio, cuando la Biblia habla de tierra, está relacionado a nuestra interioridad, a lo que tenemos dentro. La tierra que tenemos que conquistar es nuestra propia tierra, conquistarnos a nosotros mismos. Y aquí voy a hacer una pausa para mostrar un pensamiento paralelo que aparece en, no sé si la podemos ver, déjeme ver. Ahí vamos a compartir esta idea, ¿sí? Que viene de el Oriente, de otra cultura, pero en realidad todo está relacionado. Vamos a hacerle un poquito más grande para que la puedan apreciar, y precisamente la figura que está enlazada a este pensamiento es una rosa. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes qué quieres. ¿Ven? Viene de Lao Tse. En el centro de tu ser tienes la respuesta y sabes quién eres y sabes qué quieres. En la terminología bíblica es en nuestro corazón. En nuestro corazón sabemos lo que tenemos y sabemos lo que queremos, o allí está el secreto de encontrarnos a nosotros mismos, de transformar nuestro corazón. Este corazón o esta alma está representada por la rosa que está entre espinas. Y esa es nuestra vida, pero en la interioridad, este relato esconde estas 26 veces de la tierra que tenemos que trabajar, en las cuales allí se esconde la misericordia divina, el amor divino, los 13 atributos de misericordia. Cuando nosotros vemos, inclusive el número 26 es 2 veces 13, que es, el número 13 es amor y también unidad. ¿Sí? El número 13 es amor y unidad. Entonces,
¿Qué es lo que esconde la misericordia? La misericordia del Creador esconde el amor y la unidad divina. Que todo lo que está hecho desde el principio es para la transformación de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra interioridad. ¿Pero para qué? ¿O por qué? Por amor. Por amor está puesto allí una rosa a la que tenemos que acercarnos, aunque inicialmente puede ser que nos hagamos daño con las espinas. Pero cada vez que hacemos esto, de todas maneras, todo eso va a ser para bien, porque vamos a encontrar dentro de esa rosa un grato perfume. Y es por eso que la rosa en todas las costumbres, todas las culturas, en todas las filosofías, es el símbolo del amor, el símbolo del alma humana, el símbolo de encontrar en nuestra interioridad lo que está escondido, aunque nos cueste pasar por espinas, aunque esto signifique el rigor o el juicio que aparece en la Biblia. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia sirve para conocernos a nosotros mismos. Todo lo que está escrito de tal forma que cada vez que lo analicemos en la forma que lo analicemos, vamos a encontrar siempre el mismo mensaje. Cuando revisamos nuevamente nuestro texto, que dice, como una rosa entre las espinas, esto era en Cantar de los Cantares. Veamos. Pero también vamos a saltar a algo más, ahora que eh, tengo esto. Dice, como un lirio, como una rosa entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Déjenme ahora saltar a un verso más, a, a los Salmos 73, 26. El libro de los Salmos, perdón, vamos a ir nuevamente, Salmos 26, perdón, 73, 26. Y ahora, hemos estado hablando de ciertos números y aparece nuevamente este par. Hay un número que hablamos hace unas clases atrás, el número 73, y ahora el número 26 del que estamos hablando hace pocos instantes. Dice, en esta traducción, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, y la parte medular dice, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Voy a copiar esta parte y la vamos a poner en nuestra pantalla, en nuestra pizarra. ¿Sí? De esta forma. ¿Sí? Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Estamos hablando del Salmo 73, 26. Dijimos que la Biblia entera es un poema y los poemas son versos, son música, son canción, hay que cantarlos y tienen una estructura tal que podemos analizarla desde diferentes ángulos, desde el punto de vista musical, y esto nos lleva a las matemáticas. Y aquí vemos que hay una referencia a lo que hemos estado hablando. El número 26, ¿sí? Que nos recuerda que estamos hablando de el atributo de misericordia del Creador, el nombre del Creador, Javayá o Jehová, traducido como Jehová. Vamos a ponerle en otro color, el nombre traducido como Jehová, perdón, Jehová, relacionado con la misericordia, ¿sí? El atributo de misericordia del Creador.
Pero también vimos el número 73. El número 73 está relacionado con la sabiduría. En realidad es la gematria de Jochma. Vamos a poner ahí Jochma, la palabra hebrea de sabiduría. Entonces, en cierta forma, aquí está el Salmo resumiendo la sabiduría del Creador, la sabiduría del atributo de misericordia. Pero es más, yo voy a poner la palabra original de fortaleza. En algunas traducciones se utiliza roca. Vamos a poner en otro color aquí. Esta palabra fortaleza se utiliza como roca, pero hay una versión que me gusta muchísimo que dice artesano. Vamos a poner aquí el artesano. Es una traducción muy hermosa y por lo tanto deberíamos leer el verso de esta forma. Pero Dios es el artesano de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es el artesano de mi corazón y mi porción. Llegar a Abel, que es la palabra correcta, la palabra ya que nos dice que nuestro corazón tiene que rectificarse, tiene que ser reconstruido. Perdón, estoy escribiendo aquí al revés. Lev. Sería así. Lev. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iniciamos con un corazón confundido y esa es la historia del Génesis en las historias de la Torre de Babel y cada vez que aparece Babilonia. Nuestro corazón está confundido y nuestro trabajo es acercarnos a este corazón, hacia nuestro interior. A esto es llamado lo que se llama la tierra, nuestra interioridad, que tenemos que conquistarnos a nosotros mismos e ir transformando este corazón, reconstruyéndole. ¿Para qué? Para poner las letras en orden. La letra Lamed tiene que estar primero. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa Lamed? La letra Lamed significa aprender. El aprendizaje, la letra Lamed es, perdón, vamos a escribirlo en el español. La letra Lamed es aprender. Y cuando aprendemos vamos a sufrir. Entonces, este proceso de transformación es todo ese proceso que tenemos que pasar para transformar nuestro corazón. ¿Mediante qué? Mediante un aprendizaje. ¿Y qué tenemos que aprender? ¿Para qué tenemos que aprender? Para construir. ¿Qué significa la letra Bet? Para construir nuestra casa. La letra Bet es la primera letra de la palabra casa, Bait, casa. Entonces, ¿cuál casa tenemos que reconstruir? A esta casa se le conoce con el nombre también de templo. Nuestro templo está profanado. Nuestro templo han venido a anidar los cuervos. O vinieron los griegos y quisieron sacrificar cerdos en el altar y trajeron a la estatua de Zeus para el lugar, ponerle en el lugar en donde estaba el arca del pacto. La estatua de Zeus representa el politeísmo de las ideas desde el punto de vista griego. Entonces introdujeron en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro corazón, introdujeron a Zeus, y fíjense cómo es, aquí vamos a escribir. Zeus, en realidad, en el latín es Deus, de donde aparece la palabra Dios. Me fueron metiendo en nuestra idea, la idea de Dios, la idea de vamos a ponerle en este color, en otro color, ¿ah?
la idea de un Dios extraño. No es que la palabra Dios signifique y nos dé la idea del politeísmo, pero sutilmente proviene de una idea politeísta que es contraria al pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo del creador es del creador que debe ser uno, la idea del monoteísmo. Y por lo tanto, cuando se introdujo esta palabra, en realidad lo que se estuvo introduciendo es una idea distorsionada de la espiritualidad. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer en este espacio? Reconstruir. ¿Reconstruir qué? Reconstruir la idea original del pensamiento hebreo que debe transformar nuestro corazón. Nuestro corazón de Lamed, que debe estar inicialmente porque representa el aprendizaje. ¿Para qué? Para construir nuestro templo. Entonces, el corazón nuestro es el campo de batalla de todas las batallas. El corazón nuestro representa nuestra alma y es nuestra rosa y esta rosa está entre espinas. Y hay una cosa interesante cuando dijimos aquí el artesano, el creador es el artesano de mi corazón. ¿Por qué? Porque él es el que está transformando nuestra interioridad con su palabra. El artesano de nuestro corazón, como en la idea de que el artesano es el alfarero que está reconstruyendo nuestro corazón. Entonces, toda la idea de como una rosa entre las espinas es en realidad la reconstrucción de nuestro corazón. Y esa reconstrucción de nuestro corazón empieza desde el libro del Génesis, porque el libro del Génesis relata a cada momento nuevamente cómo debemos reconstruir nuestra interioridad.